Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del indiscutiblemente maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual está cargado de potencia plena, potencia espiritual completa. Y tratar de comprender eso y abrir nuestro corazón y nuestra mente con fe a esa comprensión es el secreto para que el Srimad Bhagavatam realmente pueda ser percibido y pueda transformar de manera genuina nuestra existencia por completo, porque realmente no se queda ni una porción de existencia sin transformar. En el día de ayer nos quedamos en el texto varios textos donde Vyasadeva estaba planteando una serie de preguntas a Narada Muni después que éste había terminado la primera parte de la narración de su historia, que había pausado allí donde los sabios, los brahmanas sabios y santos habían marchado ya de su hogar después de varios meses de estar allí y él haber tenido la oportunidad de servirles y escucharle hablar diariamente sobre la personalidad de Dios y sus diferentes pasatiempos. Por su conducta recibió la gracia y la misericordia de estos grandes sabios. Pudo también probar un poco del alimento que ellos dejaron en una ocasión. Y más aún, al ellos irse, lo instruyeron en el conocimiento más confidencial, o sea, en las cuestiones más íntimas del servicio devocional. Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice, este conocimiento es el más confidencial de todos y es el rey de los conocimientos. Por eso le dice Raya Vidya, Raya Guhyan, o sea, este conocimiento es Raya Vidya, el rey de los conocimientos, Raya Guhyan, el rey de las educaciones. O sea, ahí se estaba refiriendo a la ciencia del servicio devocional. Entonces estos sabios instruyen en lo más íntimo de esta ciencia, e inician al niño, porque era un niño en ese momento, Narada, que en la vida anterior no se llamaba Narada, no hay tampoco referencia de cuál era su nombre. Entonces Vyasa, movido por la curiosidad, le hace una serie de preguntas, ¿verdad? Porque él tenía ciertas inquietudes, ciertas curiosidades que le despertó la historia, y entonces le preguntó cosas como: ¿qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico? Oh hijo de Brahma, ¿cómo fue que pasaste tu vida después de la iniciación y cómo fue que lograste obtener este cuerpo, habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Pero le siguió haciendo preguntas: oh gran sabio, el tiempo sin lugar a dudas lo aniquila todo cuando es debido, o sea, a su debido momento. Así que no entiendo, explícame, ¿cómo es posible que si este asunto ocurrió antes de este día de Brahma, o sea, antes de esta creación, cómo es posible que aún esté fresco en tu memoria sin que el tiempo lo haya tocado? O sea, hay muchas inquietudes. Vyasa, una persona muy sabia con una alta grado de sabiduría, por tanto se da cuenta de muchos detalles y dice: hey, espera, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? Porque aparentemente hay cuestiones en la historia de Narada que están violando leyes comunes del mundo material, como la ley del olvido. O sea, la entidad viviente transmigra, pero entonces Krishna explica que él es el olvido, él es el recuerdo y él es el olvido. Cuando la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro, el proceso es tan turbulento, ya que sucede de manera no consciente, que la entidad viviente pierde toda capacidad de recordar
su cuerpo y cuerpos anteriores. O sea, por eso se dice la entidad viviente nace cuando nace en este mundo, cuando toma un cuerpo material, ya sea el número de cuerpos que sea, por la vez que sea, el cuerpo quinto, el octavo, el 1.000.000 de cuerpos, nace en el olvido. No tiene el más mínimo recuerdo, entonces nace en ignorancia. Y además de eso, ignorancia también significa que nace no consciente. O sea, la criatura realmente no tiene conciencia de su potencia de conciencia. Y la va desarrollando poco a poco según la maquinaria física se lo permita, o sea, según el estrato anatómico le permita ser consciente hasta un grado determinado del cuerpo material y por supuesto después ser consciente de otros elementos más sutiles que se encuentran más allá del simple cuerpo material. Entonces, incentivado por estas preguntas del discípulo y también sintiéndose muy, muy feliz porque el maestro, en este caso Narada Muni, está teniendo la posibilidad de seguir su historia hacia el punto donde él quiere llevarla, porque todavía hasta este punto Narada Muni siempre ha basado entonces la cuestión de ver cómo él, gracias a la escucha atenta y gracias al servicio devocional motivado por la atracción que esas grandes almas generaban en él, gracias a eso fue que fue adquiriendo conocimiento trascendental, fue que adquirió determinadas cuestiones espirituales y fue que también comprendió y pudo ocuparse en el servicio devocional más íntimo a la suprema personalidad de Dios. Pero todos estos cambios sucedieron en virtud de la escucha, en virtud de la cuestión de que no hay diferencia entre el Señor Supremo y sus pasatiempos, siempre y cuando sean narrados por una persona autorizada. Una persona autorizada, un devoto autorizado, un devoto del Señor, que narre realmente con transparencia los pasatiempos del Señor, es como un cristal transparente. Debe entenderse que si un cristal es completamente transparente, entonces la luz podrá pasar por él con la mínima distorsión posible. Y no habrá distorsión ni en el rumbo de la luz, o sea, en la dirección en que viene siendo proyectada, ni tampoco en su totalidad cromática. Si un cristal está limpio, está bien pulido, pero tiene cierto color, entonces la luz va a pasar, no va a ser distorsionada en su dirección, pero sí va a ser limitada en su espectro total cromático. O sea, cuando la luz cruce ese cristal, entonces el haz de luz que va a proyectarse ya va a ser reducido en cuanto a que va a proyectarse en un color específico. Esto quiere decir que el otro potencial del espectro no cruzó el cristal, no cruzó dicha sustancia. Entonces, el maestro espiritual genuino, el devoto puro del Señor, es un cristal. Y el cristal no solo tiene que estar puro en cuanto a estar bien pulido, para que no haya pérdida de la energía luminosa del mensaje del Señor, o sea, el mensaje de amor, sino que el cristal también ha de estar limpio en cuanto a cualquier agrego de color que pueda también limitar el propio mensaje de amor del Señor. Entonces, ese es el maestro espiritual, ese es el devoto puro del Señor, ese es el narrador original y genuino del Srimad Bhagavatam, porque entonces cuando él narra el Srimad Bhagavatam, lo que está permitiendo es que toda la potencia que en ese momento está experimentando él directamente, procedente vívidamente desde los pasatiempos del Señor, toda esa potencia empieza a ser reflejada de la manera más fiel posible hacia el alma de aquella persona que está escuchando de manera atenta. Pero cuando la persona no escucha de manera atenta, o la persona no tiene su corazón abierto, entonces la persona simplemente lo que hace es escuchar una serie de historias comunes y de sonidos comunes.
O sea, simplemente se queda con la envoltura en forma de sonido. Por tanto, la información solo llega hacia sus oídos, y si tiene suerte hacia su mente, y si tiene más suerte un poco hacia su memoria, y se queda allí como un ensarte de historias o cuentos quizás fantasiosos. Pero si la persona por alguna extraña razón está siendo objeto de la misericordia de Dios y de la gracia del siempre amante Señor Supremo, o también por avances en su vida anterior, entonces la persona va a despertar un sentido de fe y de atracción por dichas historias. Va a abrir su corazón hasta donde le sea posible y su mente también, más allá de sus viejos aprendizajes. Y va a colocarse atentamente y de forma sumisa, humilde y sencilla, como auditor, o sea, como escucha. Entonces esa persona lo que va a hacer no es solamente escuchar las historias, no solamente escuchar un engranaje de palabras muy armónicas y poéticas, sino que esa persona va a ir teniendo acceso a cierto gusto, a cierta dulzura que el Srimad Bhagavatam va a transmitir. Aún no puede probar la sustancia profunda del Srimad Bhagavatam. Uno va caminando, quiero que piense en esto. Usted va caminando, a veces uno sale por la madrugada, al menos en Cuba, que la temperatura es más fresca, el aire está más tranquilo y menos contaminado. Y además de eso, el sol no está transformando los olores rápidamente. Uno sale por la madrugada, en la madrugada, los amaneceres, los olores permanecen más suspendidos en el aire y con menos contaminación. Uno puede sentir más claramente el olor de alguna flor que esté abierta, de alguna planta específica, pero también uno a veces cuando va pasando a cierta distancia de un lugar donde estén elaborando pan, estén horneando el pan y el pan esté ya en su punto, es inevitable percibir el olor a pan. Si alguno de ustedes les ha pasado eso, o quizás en casa, antes en casas de campos, por tradición también se elaboraba pan. Los niños o los adultos decían, wow, ya el pan está, qué rico huele. Entonces primero llega el olor. No se ha abierto el horno, no se ha visto el pan y mucho menos se ha comido el pan, se ha probado. Pero sin embargo ya se sabe, se puede sentir lo agradable que ya es el pan. Ya de una manera u otra se está probando, se está teniendo acceso a ese pan. Entonces lo que pasa con esa persona que en un primer momento tiene su corazón abierto y se dispone frente a estas narraciones de Srimad Bhagavatam, cuando son narradas de manera adecuada y con la carga de sentimiento y sinceridad adecuada, así como también desde el servicio a los pies del maestro espiritual y los devotos puros. Eso es importante porque nadie puede narrar el Srimad Bhagavatam con verdadera potencia, a no ser que se ponga sumisamente al servicio de su maestro espiritual o de algún otro devoto puro del Señor. Antes de narrar el Srimad Bhagavatam, leerlo, comprenderlo, uno tiene que comprender que no tiene potencia para eso. Ese es el sentido de que somos porciones, somos átomos espirituales. Átomo significa que nuestra potencia, sí, tenemos potencia espiritual, pero es atómica, es mínima. Sin embargo, el maestro espiritual o las almas grandes que están al servicio del Señor tienen una gran potencia desarrollada. Entonces, si nosotros nos comenzamos a pensar de manera sumisa y amorosa en una actitud de servicio hacia esa alma con tanta potencia, nosotros entonces, en virtud de ese deseo de servicio amoroso y de esa actitud sencilla, nos ensamblaremos, eso es yoga, nos uniremos, se establecerá un vínculo hacia esa alma tan potente. Y entonces cuando nosotros leamos ese Srimad Bhagavatam, lo vamos a hacer con la actitud de que esa actividad es para esa alma como servicio. O sea, le estamos dando la posibilidad a esa potencia espiritual, el maestro espiritual, que sea él quien lea a través de nosotros el Srimad Bhagavatam. Estamos prestando las cuerdas vocales, la lengua, etcétera, etcétera, todo el aparato, toda la maquinaria que nosotros
no sabemos usar con potencia espiritual, pero se la facilitamos a él. Aquí me tienes, maestro, úsame. Y si esa disposición es sincera y transparente, entonces la potencia del maestro espiritual estará fluyendo a través del cuerpo del discípulo, según la conciencia y la pureza de la conciencia y de la intención del discípulo así se lo permita. Y ese es el secreto de Parampara. La cadena de sucesión discipular implica que cuando hay un discípulo o alguien bien ensamblado a la cadena, bien ajustado y completamente desprovisto de todo orgullo, entonces toda la potencia, toda la fuerza de la cadena de sucesión discipular, de sus eslabones y miembros, estará canalizándose de forma sabia a través de él y hasta donde su pureza le permita. Entonces, esa persona que está escuchando al principio comenzará a sentir, por la misericordia, comenzará a sentir como ese olor del pan. O sea, el primer acercamiento a la degustación del contenido real del Srimad Bhagavatam. Ella no puede probar todavía completamente el Srimad Bhagavatam porque todavía no está lista espiritualmente, pero ya puede sentir el olor, ya hay una atracción y de algún modo ya está sintiendo el sabor de los pasatiempos del Señor. Va a venir su mente, va a intervenir, va a transformar los pasatiempos a su gusto, pero siempre queda algún toquecito que llega a su alma. Entonces esto es lo que le había pasado a Narada. Narada, en virtud de esa escucha atenta, humilde y sumisa, con fe en el corazón, apertura, confianza en estos brahmanas santos y sabios, había podido oler, había podido percibir el avance del sabor maravilloso que hay escondido en el Señor. Pero el olor, cuando el olor es agradable, despierta tu hambre, te hace sentir más hambre, porque el cerebro lo reconoce y dice, oh, esto huele a, y lo identifica, huele a pan recién horneado. Y entonces evoca la imagen del pan allá, que está guardada en la memoria, y en cuanto evoca la imagen del pan, se comienza a imaginar, porque así es la mente, aunque uno no esté consciente de eso, comienza a imaginar que ella está comiendo pan, y esa acción imaginaria, consciente o no consciente, activa el mecanismo digestivo en el cuerpo, y entonces viene el aumento de la sensación de hambre. Lo mismo sucede desde el principio espiritual. En la medida que uno está dispuesto para ir reconociendo un cierto aroma espiritual, aroma al Señor Supremo, entonces el alma, debido al grado de somnolencia que tenga, con mayor velocidad o menor prontitud, lo empieza a sentirse atraído y lo reconoce. Porque vamos a recordar que el alma, como parte integral del Señor, siempre ha estado en relación con Él. Lo que ha pasado ahora es que ha perdido la conciencia de dicha relación porque está soñando en sus propios asuntos. Pero en cuanto ella siente un olor, si ese olor es intenso en virtud de que viene de un lugar que está bien transparente y puro, sin contaminación, ese olor a su debido tiempo va a ir estimulándola. Y entonces el alma, allá en su memoria espiritual perdida, va a comenzar a tratar de reconocer ese olor, esa dulzura, ese encanto, esa atracción. Y va a llegar un momento a su debido tiempo que va a poder hacerlo. O sea, va a reconocer el olor del Señor. Y entonces cuando ella identifica que es el olor del Señor, que por naturaleza es el amante original que ella tanto extraña, el alma anda buscando a su amante por todo el universo, pero ella no sabe a quién está buscando. Por eso prueba felicidad aquí, prueba felicidad allá, prueba placer de tantas maneras y consigue simplemente atadura, porque es placer material, atadura y condicionamiento. Pero ese es el motivo del intento de búsqueda de felicidad, es el alma está buscando eternamente a su amante en el mundo material, pero él no está aquí en este mundo material. Pero el alma ni siquiera sabe a quién está buscando. Esa es la razón del olvido, o eso significa olvido. Entonces, pero ella va reconociendo, escucha tras escucha, día tras día, ella va reconociendo. Hasta que cuando reconoce, wow, espérate, tengo un leve recuerdo, esto
Esto suena a eso que yo estoy buscando, a eso que siempre he estado buscando. O sea, ese es el pensamiento del alma. Entonces el alma empieza a despertar su hambre, activa su hambre, porque comienza a imaginarse en lo más allá, en lo más escondido de ella, de manera tan poco consciente, o sea, inconsciente. Comienza a imaginarse de nuevo en la relación con el Señor, en la participación de estos pasatiempos que ella misma está escuchando, en ese vínculo directo, y el deseo empieza a activarse en ella. El deseo de relación consciente con Dios, el deseo de servicio amoroso en los pasatiempos del Señor. Ese es el proceso. Entonces hasta allí hay un despertar ahí, de vez en cuando duerme, de vez en cuando despierta, hasta que se va despertando cada vez más. Pero este despertar es todavía muy superficial, porque está gustando aún superficialmente al Señor. Y lo mismo pasa con Nara. Nara todavía, a pesar de que estaba determinado en lo que quería hacer, o sea, vida de trascendentalista, pero todavía no se había encontrado con el pan en sí. Había sido atraído simplemente por el olor a pan. Falta cómo es que Nara, guiado y estimulado por el olor a pan y estimulado internamente por el creciente hambre de Dios, cómo es que él va siendo encaminado, siguiendo su olfato hacia la panadería, hacia el lugar donde estaba elaborando ese pan que olía tan sabroso, a la panadería, la fuente del olor. Cuando el alma ya está determinada que quiere saborear eso que huele tan rico, entonces ella se encamina con determinación, y ese es el verdadero inicio de la práctica del devoto. Cuando viene esa determinación, yo quiero eso, pero primero tiene que llegar el momento en que sea capaz de experimentar el olor a Dios. Algo tiene que pasar en su vida que va incrementando el deseo de salir en busca de ese alimento que huele tan rico. Entonces Nara, ¿cómo es que Nara sale en busca de ese alimento? ¿Cuándo es que se encuentra con él? ¿Y qué sucede cuando se encuentra directamente con el pan divino, con la suprema personalidad de Dios? Faltan esos asuntos. Entonces vamos a continuar con las apasionantes generalidades sobre la vida de Narada, cómo se las describe a Vyasa. Entonces Narada dijo, Sri Narada dijo, este es el texto número 5 del capítulo 6. Los grandes sabios que me habían impartido conocimiento científico acerca de la trascendencia partieron para otros lugares, y yo tuve que pasar mi vida de la siguiente manera. Los sabios devotos puros del Señor no se detienen en ningún sitio. Su misión es inundar la tierra con el amor por Dios. Texto 6. Yo era el único hijo que mi madre tenía, y ella no solo era una mujer sencilla y simple, sino que además llevaba una vida de sirvienta. Como yo era su único vástago, su único sustento y soporte, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida, ni de ser apoyada ni ayudada, y debido a eso me sentía atado por el vínculo del afecto. Nada aquí nos da un poquito más de descripción de su vida anterior. No solo, era un niño. En la literatura no se hace referencia a su padre nunca, parece, no se sabe de él. Se supone que quizás vivía solo con su madre. Su madre era una persona muy sencilla, muy pobre, pero además de eso, funcionaba, vivía como sirvienta. Así que él, siendo el único hijo y era varón, entonces le tocaba no solo la responsabilidad, sino que tenía ese sentimiento de que le tocaba a él ayudarle en todo lo necesario. Entonces vemos un conflicto en la vida de Narada. Un niño que está sintiendo el ardiente deseo de entregarse a la trascendencia o a la vida, a la búsqueda de la vida espiritual, pero al mismo tiempo tiene un sentimiento muy fuerte hacia su madre, un sentimiento de deber y amor que lo empuja a querer también no abandonarla, quedarse en casa para ayudarla, porque ella no tenía más apoyo que él. Es una situación muy compleja
que muchas grandes almas también pasaron de diferentes modos en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Se va Narada para cumplir con su sueño. Se queda Narada y renuncia a su sueño. ¿Qué decisión tomó Narada? Vamos a continuar. Texto 7 dice, ella quería, o sea, Narada continúa diciendo, ella quería ocuparse lo mejor posible de mi manutención. Quería ayudarme y mantenerme, criarme lo mejor posible. Pero ella no era independiente, por tanto no pudo hacer casi nada por mí. El mundo está bajo el control absoluto del Señor Supremo, por tanto, todo el mundo es como un muñeco de madera, en manos de un titiritero. Entonces Narada habla un poco de su madre, dice que su madre, como toda madre al fin, quería lo mejor para su hijo, pero debido a que era una sirviente pobre, entonces ella pudo hacer muy poco desde el punto de vista material y educativo por él. Y entonces dice que, o sea, más adelante da una alegoría para que comprendamos eso. O sea, uno puede querer muchas cosas, pero todo el mundo está bajo el designio del Señor Supremo, así que uno tiene que comprender que somos como muñecos, somos como títeres, manejados por las manos de un titiritero. El Señor nos maneja, en este caso en la forma del tiempo. Si uno comprende eso, entonces uno deja de un poco nadar contra la corriente y simplemente empieza a contar con el titiritero. El texto número 8 dice lo siguiente: cuando yo era tan solo un niño de 5 años, yo asistía a una escuela de brahmanas. Entonces yo dependía del afecto de mi madre y yo no tenía ninguna experiencia de diferentes tierras todavía, pues nunca había salido independientemente del lugar donde habitaba. Una vez, este es el texto 9, una vez mi pobre madre, al salir una madrugada para ordeñar una vaca, ella fue mordida en la pierna por una serpiente venenosa. Esto sucedió influenciado por el tiempo supremo. O sea, en una de esas madrugadas que la madre salía a ordeñar una vaquita para poder tener leche para el niño, ¿verdad? Y para ella, vamos a recordar su pobreza. Se dice que una serpiente venenosa la mordió. Y entonces, ¿por qué sucedió esto? Narada explica al final del texto lo siguiente: fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo supremo. Todo en este mundo sucede dentro del tiempo. No hay nada que pueda suceder fuera del tiempo. Nada puede pasar en este mundo fuera del tiempo. O sea, el tiempo lo controla todo. El tiempo hace que todo pase y el tiempo también todo lo acaba. Tenemos que comprender eso. Eso quiere decir que nuestra vida actual también tiene un final. El tiempo que nos va quedando en esta vida es cada vez menos. Eso hay que comprenderlo. A veces eso es un hecho tan natural que ni siquiera lo comprendemos, pero es un hecho muy serio. Cada vez nos va quedando en esta vida menos tiempo. Entonces hay que preguntarse qué estoy haciendo con ella, a qué estoy dedicando mi vida, en qué sentido, a qué tipo de actividades. Actividades que son desfavorables para mí y para los otros, que son perturbadoras, o actividades que son de ayuda para mí mismo y para los otros. O sea, hay que hacerse tantas preguntas. Entonces Narada dice que la madre fue mordida por la influencia del tiempo supremo. Narada no ve esto como un símbolo de desgracia o no. Él simplemente dice, por alguna razón del destino, por alguna razón del tiempo, por algún plan escondido del Señor, es que mi madre fue mordida por una serpiente venenosa. Su madre murió, la madre de Narada murió por esa mordida. Entonces, basado en ese pensamiento de verlo como algo que estaba sucediendo por algún motivo,
En el texto 10, Narada dice lo siguiente. Vamos a recordar que Narada no es un niño común, es un niño ya que tenía una gran madurez, influenciado ya por la sabiduría de los sabios, y así que era un niño santo, por decirlo así. Dice el texto 10, yo tomé este incidente como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos, y pensando de esa manera partí hacia el norte. Narada, por supuesto, se puso triste, lamentó quién sabe cuánto tiempo y cuántos días estuvo en ese lamento y cuántas personas vinieron también a apoyarlo y a ofrecerle su abrigo y su lástima. Pero Narada, desde su madurez interior, a su debido tiempo, comprendió, y movido también por la instrucción de los sabios, comprendió que de alguna forma este incidente podía ser concebido como la misericordia del Señor. ¿Por qué Narada comprende esto? Porque Narada explica o comprende de la siguiente manera. O sea, si en mi interior se ha despertado el deseo de salir en busca de la perfección del servicio devocional al Señor y vivir como un trascendentalista o un narrador de sus pasatiempos, llevando liberación y amor por Dios a todo el mundo. O sea, si eso se ha despertado en mi corazón de manera genuina, tengo ese impulso y esa determinación. Pero al mismo tiempo, también se despertó un obstáculo. O sea, no puedo o no voy a hacer eso porque mi madre está sola y depende de mí. Soy su único apoyo y su único vástago. Entonces se viene una pregunta importante. ¿Por qué el Señor iba a permitir que se despertara en mí la potencia del trascendentalista si al mismo tiempo Él sabía que yo, debido a mi corazón, no iba a lanzarme a esa proeza, puesto que mi sentimiento estaba ubicado en la persona de mi madre? O sea, entonces el Señor, Narada, completa su pensamiento de la siguiente manera. El Señor, al ver que mi dedicación también sentimental hacia la figura de mi madre era también resuelta, entonces Él sabía que yo no iba a abandonarla. O sea, Narada no iba a abandonarla por su gran corazón. Esa es la madurez de la bondad. Así es el devoto de grande. Sacrifica su propio empeño en portar de cumplir con cierto deber. Entonces, ¿qué pasa? El Señor idea un plan. Le quita a Narada la responsabilidad de tener que tomar una decisión. Le quita a Narada la responsabilidad también de tener que decidir en un conflicto tan complejo en su cabeza. Y permite algo que alguien podría ver como espantoso, insensible, bla, 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 etcétera, etcétera, porque no lo puede ver desde la visión del Señor. Pero hay que tener cuidado en criticar los planes de Dios. Permite que sucediera esto. Por eso Narada dice que una serpiente influenciada por el tiempo supremo mordió a su madre. Entonces él dice después que él lo vio como una misericordia del Señor. Porque el Señor resolvió por él el conflicto. Él no quería el mal para su madre. Él había decidido quedarse allí completamente. Pero al ver que a pesar de eso sucedió, entonces él dijo, sin duda alguna, el Señor me está empujando hacia la vida del trascendentalista. Cumplió con su deber como hijo hasta que el desenlace ocurrió y después se lanzó por completo, de manera firme hacia su determinación. Y dice que partió con rumbo al norte. Entonces ahora empieza a narrar el recorrido, por cuántos lugares Narada pasó. Un recorrido muy rico en narración y descripción, por eso ya queda poco tiempo para hoy, lo vamos a dejar para mañana. Pero es tan profundo los textos que hemos leído hoy. La visión de Narada sobre cómo el tiempo le influye todo y cómo el tiempo es una representación del Señor y cómo el Señor arregla planes de tantas maneras tan impensables y cómo algunas de ellas pueden ser interpretadas si no se conoce o si no se está sincronizado con el Señor, interpretadas de manera negativa, cuando en verdad son magníficas misericordias del Señor. Es muy difícil tener cuidado, ojo, con cuestionar los asuntos del Señor. El ejemplo de Narada es crucial. La madurez del pensamiento de Narada
de recordarse siempre. El tiempo, en la forma del Señor Supremo, en forma de tiempo, lo influye todo y lo determina todo. Y el Señor también tiene su propio plan y siempre es para beneficio de aquel que confía y está refugiado en Él y desea entregarse con gran anhelo, con gran pasión a su servicio de una manera u otra. O sea, hay que pensar tanto en eso cuando estemos pasando diferentes situaciones difíciles en nuestra vida. Hay que pensar en esto y pedir la mayor claridad posible para poder tratar de vislumbrar cuál es la dirección que el Señor quiere que tomemos en un momento determinado. La dirección siempre es la misma, es una sola aunque se muestre de miles maneras. Que el paso que vayas a dar te acerque más en tu relación con Dios. Esa es siempre la dirección. Tenemos que deducir esto. Este paso o esta conducta o este sentimiento, emoción que yo estoy teniendo y manteniendo, me está acercando o me va a acercar más en mi relación con el Señor. Sí, pues es hacia donde el Señor quiere que vaya. No, pues no es hacia donde el Señor quiere que vaya. Esa es la cuestión. Pero eso es reflexión, hay que hacerla en medio de la práctica, no es una reflexión filosófica. No se ponga a pensar en ese asunto de manera teórica o filosófica. Ningún asunto de esto es de esa índole. Sumérjanse en la práctica, en su tiempo de práctica, y cuando estén completamente entregados en la práctica, sincronizados en su práctica, en la búsqueda de la propia presencia del Señor, y se sientan completamente dispuestos y su mente esté silenciada, entonces mediten en estos asuntos. Ese es el modo indicado. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe siempre bendito y misericordioso, porque siempre bendito y misericordioso es nuestro Señor. No se puede comprender eso desde un pensamiento materialista, ni desde la teoría, ni desde la austeridad, ni desde los rituales, ni desde la meditación en el Supremo de manera impersonal. Esto solamente se comprende desde la relación con almas más avanzadas que nosotros y desde la implementación en nuestra vida de manera progresiva y bien dirigida de actividades previas o entrenamientos previos de servicio devocional. Es el único modo de comprender estas cuestiones de la misericordioso y benévolo que siempre es el Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Shri Krishna Govind Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva, Pitu Mat Swami Sakha Hamare, He Nath Narayan Vasudeva. Bande